David Galeano Olivera, un héroe de la difusión de la lengua guaraní. Vaya, profesor. Vaya. Igualmente, Juan, Maite, Olivera para el Tepe, muy buenas noches para todos. Estamos muy contentos de compartir contigo, con todos los amigos acá, con Luz, con Carlos, esta hermosa noche con grandes artistas. Sí, así es que, Juan, muchas gracias por este reconocimiento y sobre todas las cosas también mencionar, yo creo que todos sabemos, lo que ya sencillamente es recordar algo que conocemos, pero Juan Pastoriza tiene en su haber, valga la redundancia, creado una serie de programas, de eventos, donde los artistas siempre tuvieron el lugar preferencial. Muchos artistas fueron promovidos por Juan, otros ya consagrados tuvieron siempre un espacio. Y yo creo que ayer de noche estábamos hablando, yo les decía, tenés que escribir todas las historias que tenés. Así que eso es algo que está pendiente. Y sobre todas las cosas, también aprovecho para contarles a ustedes, al momento de agradecerle a Juan, contarles a ustedes que este día domingo 2 de febrero vamos a hacerle un gran homenaje a Juan Pastoriza por su larga trayectoria, su valiosa trayectoria a favor de la promoción de la cultura de nuestro país. Así que, un reconocimiento recíproco, Juan. Muchas gracias. Bueno, yo quiero destacar que este reconocimiento surgió por ¿cuánto tiempo no hablamos, doctor? Meses. Y ayer le llamé y él está a punto de llamar, transmisión de pensamiento. Así que por esas casualidades, muchísimas gracias. Y bueno, yo no suelo recitar reconocimiento, porque un famoso músico decía, no vas a recitar nunca reconocimiento, porque eso es porque está a punto de morir. Cuando uno está por morir, todo el mundo te dice, qué buen tipo, qué grande, qué notable. Y mira, no sé. Por eso, gracias, muchísimas gracias. Bien, vamos a entregarte miércoles, muchas gracias por el domingo. Vamos a estar con esta hora, porque vos para acá digo, profesor David Galeano Olivera, esta denominación muy moderna. Él es filólogo, tradujo, por ejemplo, casi toda la noche, tuvimos 5.000 retornos en un programa. Y ahí eso tradujo toda la biografía de los Beatles. Por ejemplo, en guaraní, nosotros no sabemos. Tiene una larga lista de libros, hizo conferencias, tiene muchos premios. Es un gran trabajador, no solamente de Paraguay, sino a nivel regional. Por todo eso, aplauso para este gran maestro. Muchas gracias y sobre todas las cosas, como ya dijeron los que me precedieron en el uso de la palabra, esto es un estímulo para continuar. Y cada día el camino ese se torna un poco complicado y ese es fácil, pero bueno, es lo que cada uno también optó, cada uno eligió y estamos en esto porque nos gusta. Felicidades, Juan, gracias Luz y también gracias a Carlos. Gracias a la familia, porque la familia es un asunto.